Evangelio de hoy. Sábado 1 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte. Se sentó y se acercaron sus discípulos. Y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al contemplar el monte donde Jesús se sienta, sentimos que cada palabra que pronuncia tiene un peso eterno, que cada enseñanza está cargada de profundidad, y que la cercanía con Él transforma la mirada del corazón, invitándonos a una vida nueva, plena de esperanza, humildad y justicia. Ver a la multitud reunida ante Jesús, ansiosa por escuchar su palabra, nos hace reflexionar sobre la sed de verdad que hay en cada ser humano, sobre la necesidad de guía y luz que solo Dios puede dar, y sobre la importancia de acercarnos a Él con corazón abierto y disposición sincera. La primera bienaventuranza nos habla de los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su dependencia de Dios, quienes no buscan la vanidad ni la autosuficiencia, sino que confían plenamente en la providencia divina, entendiendo que la verdadera riqueza se encuentra en la humildad y en la apertura al amor de Dios. Ser consolados por nuestra humildad y pobreza interior nos recuerda que Dios se inclina hacia los corazones sencillos, que la fortaleza espiritual no reside en la prepotencia ni en el orgullo, sino en la capacidad de confiar y depender de Él, y que la verdadera alegría nace del reconocimiento de nuestra fragilidad y de nuestra apertura a la gracia. Llorar por nuestras faltas y las injusticias del mundo nos enseña que el dolor no es vacío, que cada lágrima es escuchada por Dios, y que el consuelo llega como una brisa suave que transforma la tristeza en esperanza, mostrando que la misericordia divina es más fuerte que cualquier sufrimiento humano, y que la compasión de Dios sostiene el corazón de los hombres. La mansedumbre nos invita a vivir con serenidad, a actuar sin violencia y con justicia, entendiendo que la verdadera fuerza se manifiesta en la paciencia, en la capacidad de controlar la ira, y en la sabiduría de responder con bondad en medio de la adversidad, transformando la vida propia y la de los demás. La sed de justicia nos impulsa a no conformarnos con la mediocridad, a actuar con rectitud y valentía, y a buscar siempre la verdad y la equidad, recordando que nuestras acciones reflejan nuestra fidelidad a Dios, y que vivir con justicia trae armonía y equilibrio al mundo, siendo luz para quienes nos rodean. La misericordia nos enseña a perdonar, a aliviar el sufrimiento ajeno,
y a abrir nuestro corazón a quienes necesitan compasión, mostrando que la grandeza se mide por la capacidad de amar sin condiciones, y que cada acto de bondad refleja el amor divino, generando reconciliación, paz y bienestar en la comunidad. La pureza de corazón nos invita a vivir con integridad y sinceridad, permitiéndonos reconocer la presencia de Dios en cada circunstancia, y guiando nuestra vida hacia la paz interior y la claridad espiritual, fortaleciendo la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, y reflejando la verdad divina en todas nuestras acciones. Ser pacificador implica construir puentes, reconciliar diferencias y sanar heridas, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflictos, sino la capacidad de transformar enfrentamientos en oportunidades de unidad, reflejando el corazón de Dios en cada gesto y decisión, y promoviendo armonía en la sociedad. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir conforme a la palabra de Dios requiere valentía y perseverancia, que resistir la incomprensión y el rechazo no es señal de debilidad, sino un testimonio de fidelidad, mostrando que el reino de los cielos pertenece a quienes perseveran en la fe, manteniendo el amor y la verdad en medio de la adversidad y la incomprensión. Ser insultados o menospreciados por causa de Cristo nos enseña que la verdadera grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir con coherencia con los valores del Evangelio, mostrando valentía, integridad y confianza en cada acción, y confiando en que Dios recompensa la perseverancia y la fe sincera con su reino eterno, trayendo paz interior y estabilidad espiritual. Cada bienaventuranza nos invita a mirar el corazón, a examinar nuestras actitudes y pensamientos, y a identificar áreas donde necesitamos crecer en humildad, misericordia y justicia, recordándonos que la transformación interior es el primer paso para impactar positivamente nuestro entorno y vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales, en el reconocimiento social ni en la comodidad, sino en la relación íntima con Dios, en la apertura a su gracia y en la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones, generando frutos de paz, amor y justicia que transforman la vida propia y la de los demás. Subir al monte simboliza la búsqueda de intimidad con Dios, el apartarse del ruido del mundo y de las distracciones que nublan la mente y el corazón, para recibir enseñanzas profundas, que solo pueden ser comprendidas en un estado de silencio, oración y contemplación, donde el espíritu se abre a la luz divina y encuentra dirección y fortaleza. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña a reconocer que dependemos de Dios en todo momento, que no somos autosuficientes y que la verdadera fortaleza se encuentra en confiar en Él plenamente, abriendo nuestro corazón a la gracia divina y entendiendo que solo en esa relación podemos encontrar paz, alegría y verdadero sentido en la vida. Llorar y recibir consuelo nos recuerda que Dios está cerca de los que sufren, que cada lágrima es valorada, y que el consuelo divino transforma el dolor en esperanza, fortaleciendo la fe y recordándonos que la misericordia de Dios no falla, y que incluso en los momentos más difíciles, su amor nos sostiene y nos guía hacia la luz. La mansedumbre nos enseña a actuar con paciencia y justicia, a no recurrir a la violencia ni al resentimiento, y a responder con bondad incluso ante la adversidad.
mostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener la paz interior y transformar los conflictos en oportunidades de reconciliación y crecimiento espiritual. La sed de justicia nos impulsa a mantenernos firmes en la verdad, a no conformarnos con la injusticia y a actuar con coherencia y rectitud, recordando que nuestras acciones reflejan nuestra fidelidad a Dios y que la justicia construye sociedades más equitativas y corazones más íntegros, generando un impacto positivo en nuestro entorno. La misericordia nos llama a perdonar, a aliviar el sufrimiento ajeno y a abrir el corazón a los demás, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de amar sin condiciones, y que cada acto de bondad refleja la ternura y el amor de Dios, generando reconciliación, paz y bienestar en la comunidad y en la familia. La pureza de corazón nos invita a vivir con integridad y sinceridad, reconociendo la presencia de Dios en todas las circunstancias y guiando nuestra vida hacia la paz interior, la claridad espiritual y la coherencia entre lo que creemos y hacemos, convirtiéndonos en reflejo de la verdad divina en el mundo. Ser pacificador implica reconciliar diferencias, sanar heridas y actuar con amor y paciencia, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformar enfrentamientos en oportunidades de unidad, reflejando el corazón de Dios y promoviendo armonía en la sociedad. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir según la palabra de Dios requiere valor y coherencia, que resistir la incomprensión y el rechazo es signo de fidelidad, y que el reino de los cielos pertenece a quienes perseveran en la fe, manteniendo la verdad y el amor aún en medio de la adversidad. Ser insultados por causa de Cristo nos enseña que la grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir coherentemente con los valores del Evangelio, demostrando valentía, integridad y confianza, y confiando en que Dios recompensa la fe sincera y la perseverancia con su reino eterno, generando paz interior y estabilidad espiritual. Las bienaventuranzas nos invitan a examinar la vida interior, a descubrir cómo nuestras acciones reflejan la palabra de Jesús, y a permitir que la transformación interna se traduzca en cambios visibles, generando coherencia, amor y justicia, fortaleciendo nuestra relación con Dios y los demás. Cada bienaventuranza nos muestra que la verdadera felicidad no depende de lo material, ni del reconocimiento externo, sino de la relación íntima con Dios, de la humildad y coherencia con su voluntad, y de la apertura a la gracia que transforma el corazón y la manera de actuar. Subir al monte simboliza la búsqueda de intimidad con Dios. Apartarse del ruido del mundo y de las distracciones, para recibir enseñanzas profundas que solo se comprenden en silencio, oración y contemplación, donde el espíritu se abre a la luz divina y encuentra dirección, fortaleza y claridad para la vida diaria. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña a reconocer nuestra dependencia de Dios, a cultivar sencillez y gratitud, y a abrirnos a la gracia que transforma, comprendiendo que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en confiar plenamente en Él, y no en los logros materiales o reconocimientos humanos. Llorar y recibir consuelo revela la ternura de Dios hacia la humanidad, que acompaña cada lágrima y transforma la tristeza en fortaleza, mostrando que incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento.
esperanza y cercanía con su infinito amor. La sed de justicia nos impulsa a no conformarnos con la mediocridad ni con la injusticia, a actuar con rectitud y valentía, y a vivir de acuerdo con los principios de Dios, recordando que nuestras acciones reflejan nuestra fidelidad y que impactan positivamente nuestro entorno, promoviendo la equidad, la verdad y la paz en cada relación y comunidad. La misericordia nos llama a perdonar y aliviar el sufrimiento de los demás, mostrando que la grandeza del corazón se mide por la capacidad de amar sin condiciones, y que cada acto de bondad es un reflejo del amor divino, generando reconciliación, paz y bienestar en quienes nos rodean, fortaleciendo la unidad entre los hombres y la comunidad. La pureza de corazón nos invita a vivir con integridad y transparencia, permitiéndonos reconocer la presencia de Dios en todas las circunstancias, y guiando nuestra vida hacia la paz interior, la claridad espiritual y la coherencia entre creencias y acciones, convirtiéndonos en testigos de la verdad divina en el mundo, y en luz para quienes nos rodean. Ser pacificador implica construir puentes, reconciliar a quienes están enfrentados y actuar con amor y paciencia, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformar diferencias en oportunidades de unidad, reflejando la filiación divina en cada acción, y promoviendo armonía en la sociedad y la vida de cada persona. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir conforme a la palabra de Dios requiere valentía y coherencia, que resistir la incomprensión y el rechazo no es señal de debilidad, sino de fidelidad, mostrando que el reino de los cielos pertenece a quienes perseveran en la fe, manteniendo el amor y la verdad en medio de la adversidad. Ser insultados o menospreciados por causa de Cristo nos enseña que la grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir con coherencia y valentía, demostrando integridad y confianza en cada acción, y confiando en que Dios recompensa la perseverancia y la fe sincera con su reino eterno, generando paz interior y estabilidad espiritual. Cada bienaventuranza nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestra vida interior y nuestras actitudes, y a identificar áreas donde necesitamos crecer en humildad, misericordia y justicia, recordándonos que la transformación interna es el primer paso para impactar positivamente nuestro entorno y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales, en el reconocimiento social ni en la comodidad, sino en la relación íntima con Dios, en la apertura a su gracia y en la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones, generando frutos de paz, amor y justicia que transforman la vida propia y la de los demás. Subir al monte simboliza la búsqueda de intimidad con Dios. Apartarse del ruido del mundo y de las distracciones, para recibir enseñanzas profundas, que solo se comprenden en silencio, oración y contemplación, donde el espíritu se abre a la luz divina y encuentra dirección, fortaleza y claridad para la vida diaria. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña a reconocer nuestra dependencia de Dios, a cultivar sencillez y gratitud, y a abrirnos a la gracia que transforma, comprendiendo que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en confiar plenamente en Él, y no en los logros materiales o reconocimientos humanos. Llorar y recibir consuelo revela la ternura de Dios hacia la humanidad, que acompaña cada lágrima y transforma la tristeza en fortaleza.
mostrando que incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, esperanza y cercanía con su infinito amor, recordándonos que ninguna lágrima queda sin respuesta. La mansedumbre nos enseña que la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en la capacidad de sostener la justicia y la paz con paciencia y bondad, mostrando que la nobleza del corazón se refleja en la serenidad y en la capacidad de transformar conflictos en oportunidades de reconciliación y crecimiento espiritual. La sed de justicia nos impulsa a mantenernos firmes en la verdad, a no conformarnos con la injusticia y a actuar con coherencia y rectitud, recordando que nuestras acciones reflejan nuestra fidelidad a Dios y que la justicia construye sociedades más equitativas y corazones más íntegros, generando un impacto positivo en nuestro entorno. La misericordia nos llama a perdonar, a aliviar el sufrimiento ajeno y a abrir el corazón a los demás, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de amar sin condiciones, y que cada acto de bondad refleja la ternura y el amor de Dios, generando reconciliación, paz y bienestar en la comunidad y en la familia. La pureza de corazón nos invita a vivir con integridad y sinceridad, reconociendo la presencia de Dios en todas las circunstancias y guiando nuestra vida hacia la paz interior, la claridad espiritual y la coherencia entre lo que creemos y hacemos, convirtiéndonos en reflejo de la verdad divina en el mundo. Ser pacificador implica reconciliar diferencias, sanar heridas y actuar con amor y paciencia, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformar enfrentamientos en oportunidades de unidad, reflejando el corazón de Dios y promoviendo armonía en la sociedad. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir según la palabra de Dios requiere valor y coherencia, que resistir la incomprensión y el rechazo es signo de fidelidad, y que el reino de los cielos pertenece a quienes perseveran en la fe, manteniendo la verdad y el amor aún en medio de la adversidad. Ser insultados por causa de Cristo nos enseña que la grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir coherentemente con los valores del Evangelio, demostrando valentía, integridad y confianza en cada acción, y confiando en que Dios recompensa la fe sincera y la perseverancia con su reino eterno, generando paz interior y estabilidad espiritual. Las bienaventuranzas nos invitan a examinar la vida interior, a descubrir cómo nuestras acciones reflejan la palabra de Jesús, y a permitir que la transformación interna se traduzca en cambios visibles, generando coherencia, amor y justicia, fortaleciendo nuestra relación con Dios y los demás. Subir al monte nos invita a apartarnos de la rutina y del ruido del mundo, a buscar un espacio de intimidad con Dios, donde podamos recibir enseñanzas profundas, contemplar la verdad divina y abrir nuestro corazón a la transformación espiritual, reconociendo que la cercanía con Cristo es fuente de sabiduría y guía para la vida. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña que la grandeza reside en reconocer nuestra dependencia de Dios, y que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la sencillez, en la gratitud y en la apertura a su gracia, entendiendo que la autosuficiencia y el orgullo nos alejan de su amor y de la verdadera felicidad. Llorar y recibir consuelo revela la ternura infinita de Dios hacia la humanidad, que acompaña cada lágrima, transforma el dolor en fortaleza y nos enseña a confiar en que incluso en las pruebas más difíciles,
Su amor nos sostiene y nos guía hacia la esperanza y la paz. La mansedumbre nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la agresión ni en la imposición, sino en la capacidad de mantener la paz, la paciencia y la bondad, transformando conflictos en oportunidades de reconciliación y reflejando el corazón de Dios en cada acción y decisión, mostrando que la nobleza del espíritu se expresa en la serenidad y la sabiduría. La sed de justicia nos impulsa a actuar con rectitud, a no conformarnos con la mediocridad ni la injusticia, recordando que nuestras decisiones y acciones reflejan nuestra fidelidad a Dios, y que la verdadera justicia construye comunidades equilibradas y corazones íntegros, generando un impacto positivo en la vida de quienes nos rodean. La misericordia nos llama a abrir nuestro corazón, a perdonar, a aliviar el sufrimiento ajeno y a amar sin condiciones, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de dar y de reflejar el amor de Dios, generando reconciliación, paz y bienestar en la comunidad, y fortaleciendo los lazos entre los hombres. La pureza de corazón nos invita a vivir con sinceridad, integridad y transparencia, reconociendo la presencia de Dios en todas nuestras acciones, y guiando nuestra vida hacia la paz interior y la claridad espiritual, convirtiéndonos en reflejo de la verdad divina en el mundo. Ser pacificador implica reconciliar, sanar heridas y actuar con amor y paciencia, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformar enfrentamientos en oportunidades de unidad, reflejando el corazón de Dios en cada gesto, y promoviendo armonía en la comunidad y la familia. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir según la palabra de Dios requiere valor, perseverancia y coherencia, que resistir la incomprensión y el rechazo no es señal de debilidad, sino una manifestación de fidelidad, y que el reino de los cielos pertenece a quienes mantienen la fe firme en medio de la adversidad. Ser insultados o menospreciados por causa de Cristo nos enseña que la grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir con coherencia con los valores del Evangelio, demostrando valentía, integridad y confianza en cada acción, y confiando en que Dios recompensa la fe sincera y la perseverancia con su reino eterno, generando paz interior y estabilidad espiritual. Cada bienaventuranza nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestra vida y nuestras actitudes, y a descubrir cómo podemos crecer en humildad, misericordia y justicia, recordándonos que la transformación interior es el primer paso para impactar positivamente nuestro entorno y vivir conforme a la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales ni en la aprobación social, sino en la relación íntima con Dios, en la apertura a su gracia y en la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones, generando frutos de paz, amor y justicia que transforman la vida propia y la de los demás. Subir al monte simboliza apartarse del ruido del mundo y buscar un espacio de intimidad con Dios, donde podamos recibir enseñanzas profundas, contemplar la verdad divina y abrir nuestro corazón a la transformación espiritual, reconociendo que la cercanía con Cristo es fuente de sabiduría y guía para la vida. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña a reconocer nuestra dependencia de Dios y que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la sencillez, en la gratitud y en la apertura a su gracia, entendiendo que la autosuficiencia
y el orgullo nos alejan de su amor y de la verdadera felicidad. Llorar y recibir consuelo revela la ternura infinita de Dios hacia la humanidad, que acompaña cada lágrima y transforma la tristeza en fortaleza, mostrando que incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, esperanza y cercanía con su infinito amor, recordándonos que ninguna lágrima queda sin respuesta. La mansedumbre nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la agresión ni en la imposición, sino en la capacidad de mantener la paz, la paciencia y la bondad, transformando conflictos en oportunidades de reconciliación y reflejando el corazón de Dios en cada acción, mostrando que la nobleza del espíritu se expresa en la serenidad y la sabiduría. La sed de justicia nos impulsa a actuar con rectitud, a no conformarnos con la mediocridad ni la injusticia, recordando que nuestras decisiones y acciones reflejan nuestra fidelidad a Dios, y que la verdadera justicia construye comunidades equilibradas y corazones íntegros, generando un impacto positivo en la vida de quienes nos rodean. La misericordia nos llama a abrir nuestro corazón, a perdonar, a aliviar el sufrimiento ajeno y a amar sin condiciones, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de dar y de reflejar el amor de Dios, generando reconciliación, paz y bienestar en la comunidad, y fortaleciendo los lazos entre los hombres. La pureza de corazón nos invita a vivir con sinceridad, integridad y transparencia, reconociendo la presencia de Dios en todas nuestras acciones, y guiando nuestra vida hacia la paz interior y la claridad espiritual, convirtiéndonos en reflejo de la verdad divina en el mundo. Ser pacificador implica reconciliar, sanar heridas y actuar con amor y paciencia, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformar enfrentamientos en oportunidades de unidad, reflejando el corazón de Dios en cada gesto, y promoviendo armonía en la comunidad y la familia. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir según la palabra de Dios requiere valor, perseverancia y coherencia, que resistir la incomprensión y el rechazo no es señal de debilidad, sino una manifestación de fidelidad, y que el reino de los cielos pertenece a quienes mantienen la fe firme en medio de la adversidad, confiando en la recompensa divina. Ser insultados o menospreciados por causa de Cristo nos enseña que la grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir coherentemente con los valores del Evangelio, demostrando valentía, integridad y confianza en cada acción, y confiando en que Dios recompensa la fe sincera y la perseverancia con su reino eterno, generando paz interior y estabilidad espiritual. Cada bienaventuranza nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestra vida interior y nuestras actitudes, y a identificar áreas donde necesitamos crecer en humildad, misericordia y justicia, recordándonos que la transformación interior es el primer paso para impactar positivamente nuestro entorno y vivir conforme a la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales, ni en la aprobación social, sino en la relación íntima con Dios, en la apertura a su gracia, y en la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones, generando frutos de paz, amor y justicia que transforman la vida propia y la de los demás, mostrando la verdadera esencia del Evangelio.
Subir al monte simboliza apartarse del ruido del mundo y buscar un espacio de intimidad con Dios, donde podamos recibir enseñanzas profundas, contemplar la verdad divina y abrir nuestro corazón a la transformación espiritual, reconociendo que la cercanía con Cristo es fuente de sabiduría y guía para la vida diaria, llenando de luz cada decisión y pensamiento. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña a reconocer nuestra dependencia de Dios, a cultivar sencillez, gratitud y apertura a su gracia, entendiendo que la autosuficiencia y el orgullo nos alejan de su amor y de la verdadera felicidad, y que solo en la dependencia confiada en Él encontramos paz y alegría duradera, transformando nuestra vida interior. Llorar y recibir consuelo revela la ternura infinita de Dios hacia la humanidad, que acompaña cada lágrima y transforma la tristeza en fortaleza, mostrando que incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, esperanza y cercanía con su infinito amor, recordándonos que ninguna lágrima queda sin respuesta, y que cada sufrimiento puede ser fuente de madurez espiritual. La mansedumbre nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la agresión ni en la imposición, sino en la capacidad de mantener la paz, la paciencia y la bondad, transformando conflictos en oportunidades de reconciliación y reflejando el corazón de Dios en cada acción, mostrando que la nobleza del espíritu se expresa en la serenidad y la sabiduría, cultivando la armonía en cada entorno. La sed de justicia nos impulsa a actuar con rectitud, a no conformarnos con la mediocridad ni la injusticia, recordando que nuestras decisiones y acciones reflejan nuestra fidelidad a Dios, y que la verdadera justicia construye comunidades equilibradas y corazones íntegros, generando un impacto positivo en la vida de quienes nos rodean, dejando un testimonio vivo del Evangelio. La misericordia nos llama a abrir nuestro corazón, a perdonar, a aliviar el sufrimiento ajeno y a amar sin condiciones, mostrando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de dar y de reflejar el amor de Dios, generando reconciliación, paz y bienestar en la comunidad, y fortaleciendo los lazos entre los hombres, transmitiendo la ternura divina a cada interacción. La pureza de corazón nos invita a vivir con sinceridad, integridad y transparencia, reconociendo la presencia de Dios en todas nuestras acciones, y guiando nuestra vida hacia la paz interior y la claridad espiritual, convirtiéndonos en reflejo de la verdad divina en el mundo, iluminando a quienes nos rodean con la luz de la fe. Ser pacificador implica reconciliar, sanar heridas y actuar con amor y paciencia, mostrando que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de transformar enfrentamientos en oportunidades de unidad, reflejando el corazón de Dios en cada gesto y promoviendo armonía en la comunidad y la familia, siendo agentes de reconciliación. La persecución por causa de la justicia nos recuerda que vivir según la palabra de Dios requiere valor, perseverancia y coherencia, que resistir la incomprensión y el rechazo no es señal de debilidad, sino una manifestación de fidelidad, y que el reino de los cielos pertenece a quienes mantienen la fe firme en medio de la adversidad, confiando en la recompensa divina y en su amor eterno. Ser insultados o menospreciados por causa de Cristo nos enseña que la grandeza no depende del reconocimiento humano, sino de vivir coherentemente con los valores del Evangelio.
demostrando valentía, integridad y confianza en cada acción. Y confiando en que Dios recompensa la fe sincera y la perseverancia con su reino eterno, generando paz interior y estabilidad espiritual, y dejando un testimonio de amor y fidelidad. Cada bienaventuranza nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestra vida y nuestras actitudes, y a descubrir cómo podemos crecer en humildad, misericordia y justicia, recordándonos que la transformación interior es el primer paso para impactar positivamente nuestro entorno y vivir conforme a la voluntad de Dios, alcanzando verdadera paz y plenitud. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales, ni en la aprobación social, sino en la relación íntima con Dios, en la apertura a su gracia y en la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones, generando frutos de paz, amor y justicia que transforman la vida propia y la de los demás, mostrando la verdadera esencia del Evangelio y del reino. Subir al monte simboliza apartarse del ruido del mundo y buscar un espacio de intimidad con Dios, donde podamos recibir enseñanzas profundas, contemplar la verdad divina y abrir nuestro corazón a la transformación espiritual, reconociendo que la cercanía con Cristo es fuente de sabiduría y guía para la vida diaria, llenando de luz cada decisión, pensamiento y acción. La humildad de los pobres en espíritu nos enseña a reconocer nuestra dependencia de Dios, a cultivar sencillez, gratitud y apertura a su gracia, entendiendo que la autosuficiencia y el orgullo nos alejan de su amor y de la verdadera felicidad, y que solo en la dependencia confiada en Él encontramos paz, alegría y plenitud duradera, transformando nuestra vida interior y exterior. Llorar y recibir consuelo revela la ternura infinita de Dios hacia la humanidad, que acompaña cada lágrima y transforma la tristeza en fortaleza, mostrando que incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, esperanza y cercanía con su infinito amor, recordándonos que ninguna lágrima queda sin respuesta, y que el consuelo divino es seguro y constante. La mansedumbre nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la agresión ni en la imposición, sino en la capacidad de mantener la paz, la paciencia y la bondad, transformando conflictos en oportunidades de reconciliación y reflejando el corazón de Dios en cada acción, mostrando que la nobleza del espíritu se expresa en la serenidad, la sabiduría y la coherencia con los valores divinos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.